Fernando Galarraga, del activismo social a la gestión gubernamental. Estás en Senderos de Inclusión. Podcast. En este episodio, Ernesto Cabrera conversa con Fernando Galarraga, un experimentado comunicador, docente y activista dedicado a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, no solo en Argentina, sino en toda América Latina. Como director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad en Argentina, entre 2020 y 2023, impulsó la modernización del Certificado Único de Discapacidad, la restitución de pensiones y la creación de una nueva ley marco sobre discapacidad. Fue presidente del Programa Iberoamericano de Discapacidad y secretario ejecutivo de la Unión Latinoamericana de Ciegos. Es docente en la UNPAS y en la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas, Sofía Brocken de Spangenberg, y es secretario de la Federación Argentina de Deportes para Ciegos. Dicho todo esto, comencemos. Bienvenido a Senderos de Inclusión, Fernando. Bueno, gracias Ernesto a vos por la invitación, mucho éxito para vos y el equipo también en este emprendimiento. Creo que cualquier iniciativa que tenga que ver con defender y difundir los derechos de las personas con discapacidad y promover una sociedad inclusiva, la toma de conciencia, la eliminación de estereotipos y miradas que ya están superadas por el modelo social de la discapacidad, para toda la sociedad son muy bienvenidos, así que te agradezco a vos la invitación y la posibilidad de participar y charlar un rato. Fernando, cuéntanos un poco de tu experiencia como activista por los derechos de las personas con discapacidad. ¿Cómo comenzaste? Háblanos un poco de tu trayectoria. Bueno, arranqué muy joven en encuentros juveniles que armaba la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos, FAICA, en sus primeros años de trabajo. Después me vinculé a la Biblioteca Argentina para Ciegos, una institución que ya tiene más de 100 años aquí en la Argentina, histórica, donde creamos un grupo de jóvenes para promover actividades culturales, recreativas, de participación. Allí desarrollé mi actividad en diferentes espacios dentro de la biblioteca. Tuvimos la oportunidad de organizar desde la BAC, con el grupo de jóvenes ese que creamos, con el respaldo de FAICA, los primeros encuentros regionales de jóvenes dentro del ámbito de ULAC, y eso fue una experiencia para mí muy rica, que la remarco siempre porque ahí conocí a muchos de los dirigentes y a muchas de las personas que me ayudaron y me impulsaron un montón. Y además eso sentó las bases para fortalecer la participación de mucha gente en las instituciones tiflológicas a nivel de Argentina y regional también, ¿no? Después me tocó representar a la BAC en FAICA como secretario general de la federación. Estuve varios años en FAICA. Y todo eso me llevó a ULAC a acompañar primero a dirigentes como Mariano Godachevich, que era el secretario de ULAC en ese momento. Yo me sumé para acompañar su gestión y me tocó asumir la tarea de primero de juventud y después de coordinación de cultura y acceso a la información. Y bueno, estuve muchos años en ULAC haciendo diferentes iniciativas, todas muy interesantes, de las que salí muy enriquecido, con muchos aprendizajes y también con la esperanza y la ilusión de haber aportado al fortalecimiento del movimiento, y con la enorme vocación de que las instituciones crezcan, se desarrollen, se consoliden, alcancen mayor sustentabilidad, que me parece que es algo de lo más importante a desarrollar, y siempre pensando en la visibilidad. Digamos, a mí, yo soy periodista, soy comunicador y me interesa mucho siempre pensar cómo hacemos para que el resto de la sociedad hable de discapacidad, conozca las nuevas miradas desde el modelo social, conozca el rol de las instituciones y se pueda involucrar, pero desde un lugar distinto, nuevo, ¿no? Desde el lugar que el modelo social propone,
para la inclusión definitiva de las personas con discapacidad. Así que ese fue un poco el recorrido muy rápido. En la BAC, en FAICA, en ULAC, siempre apoyando a las instituciones y pensando en la consolidación de las instituciones tiflológicas. ¿Cuál es el logro más significativo al que Fernando tributó durante su etapa de activista social? ¿Qué quedó pendiente? ¿Y hacia dónde cree Fernando que va el movimiento tiflológico en Argentina, en América Latina, en este momento? Sí, primero remarcar que a nosotros nos tocó, a mí particularmente, a muchos otros y otras, nos tocó un momento de transición, ¿no? Nos formamos en el movimiento tiflológico con los primeros 10, 15 años de labor de ULAC, de las federaciones, por lo menos la de Argentina, y mientras tanto el mundo iba también hacia la convención, ¿no? Después nos tocó ser protagonistas o testigos más bien de la implementación de la convención y comenzar a dar esa batalla a nivel de nuestros países por la ratificación y por el cumplimiento de todo lo que la convención plantea, pero también eso abre desafíos para el movimiento y para las instituciones, ¿no? Nuestras entidades siempre están en crisis, siempre con bajos recursos, con poca visibilidad. Yo creo que, teniendo en cuenta tu pregunta, a mí me parece que en los años que me tocó estar en ULAC y fundamentalmente en la junta directiva, trabajando al lado del presidente Volmir Raimondi, nos quedó pendiente hacer un trabajo mucho más directo y personalizado, digamos, no es la palabra correcta, pero directo, con cada institución afiliada a ULAC, para que trabajen por objetivos comunes, la unificación a nivel de cada país y la consolidación de las instituciones con herramientas de gestión profesional, digamos, ¿no? Me parece que eso es algo que le sigue faltando al movimiento. Nos quedó pendiente a nosotros porque teníamos ese objetivo, nos interesaba ese proyecto fuertemente, pero digo, es una tarea que todavía está pendiente y creo que en los próximos años tenemos que apuntar hacia cómo desde ULAC y desde las grandes organizaciones regionales se fortalece el trabajo para que se alcance mayor unificación a nivel de los países. Me parece que la fragmentación, la atomización, la división en cada uno de los países sigue siendo un problema muy grande para alcanzar nuestros objetivos. Y después la sustentabilidad. Me parece que luchar por la unificación es también luchar por la sustentabilidad, ¿no? Es más fácil sostener una organización que 10 o 15, como pasa en los países, ¿no? Porque si son más instituciones, multiplicás la infraestructura que hay que sostener, y sobre todo, además, eso vuelve difuso el mensaje. Hay muchísimos interlocutores para los gobiernos. En definitiva, a nivel mundial, las grandes organizaciones exitosas en incidencia política, en visibilidad, en transformar la vida de las personas con discapacidad, tienen que ver con las grandes organizaciones que se han unificado, que han alcanzado objetivos comunes en su colectivo y los han plasmado en un programa de gestión centralizado, ¿no? Claro. Entonces me parece que en América Latina nos falta avanzar en esa línea todavía. ¿Es posible que el movimiento asociativo, organizativo de personas con discapacidad sea autosustentable, sostenible económicamente? Y hay que ser muy creativo y además la realidad de cada país es muy diversa, ¿no? No se puede comparar Brasil ni con Argentina, ni con Colombia o México, o con los países más chiquitos de América Central. Entonces me parece que ahí necesitamos armar equipos que piensen un poco en la relación, en la situación particular de cada escenario, de cada país,
y más allá de mirar buenas prácticas, de aprender recetas que han sido exitosas en otros lados, hay que lograr traer todo eso a la realidad de cada país. Sí, por supuesto, hay que profesionalizar a los dirigentes. Los dirigentes tenemos que buscar nuestra profesionalización, saber de la mayor cantidad de herramientas de gestión posible, y eso me parece que todavía nos sigue faltando, ¿no? Claro. Sobre todo impulsado desde arriba, darle visibilidad a esta necesidad y a esta demanda, porque si no somos mejores en nuestra capacidad de gestión, nos va a costar mucho construir organizaciones sustentables y sólidas. ¿Cómo pasa, Fernando, del activismo social a la acción gubernamental? ¿Y qué nos pudieras comentar sobre tu gestión al frente de la ANDIS? Bueno, eso se originó un poco en nuestra vocación de ser, de llevar el tema de la discapacidad a otros espacios, ¿no? Me parece que muchas veces nos toca hablar de discapacidad entre las propias personas con discapacidad y muy adentro del sector, y siempre pensando en esto de la visibilidad y de que el resto de la sociedad cambie la mirada hacia la discapacidad, es que con un grupo de compañeras y compañeros planteamos la necesidad de llevar el tema de la discapacidad al ámbito gremial, al ámbito sindical. Ahí formamos un área dentro de uno de los sindicatos más importantes de acá de la Argentina, relacionados con los empleados estatales. Y eso de alguna manera nos acercó fuertemente a la participación política, involucrados dentro de un espacio político que acá en Argentina se llamó el Frente de Todos, ¿no? Tuvimos la posibilidad de llevar nuestras ideas y nuestros aportes a la conformación de ese espacio político, después a la preparación de los planes de gobierno, cuando se lanzó la campaña formalmente, y finalmente, tras haber ganado las elecciones nuestros candidatos, nuestros representantes, muchas de las personas que participamos en los equipos técnicos de campaña fuimos convocados a acercar ideas y propuestas para la conformación del gobierno, obviamente. Se había creado en el país la Agencia Nacional de Discapacidad como órgano rector en materia de política pública de discapacidad, un organismo muy importante por la cantidad de personal, más de 1.300 trabajadores, por la cantidad de presupuesto, uno de los 4 o 5 presupuestos más grandes del Estado, y por la incumbencia en materia de discapacidad. A cargo de la agencia está todavía la política de pensiones no contributivas por discapacidad, la certificación, la atención de un programa médico y de atención de prestaciones directas por un tema de discapacidad, la colaboración con los recursos económicos a las provincias y a instituciones, bueno, toda la regulación con la certificación de la discapacidad y la categorización de las instituciones que brindan servicios a las personas con discapacidad en la Argentina. En definitiva, la agencia es un organismo muy significativo, muy relevante para todo el sector de la discapacidad y para el Estado en particular. Y bueno, yo primero me sumé como subdirector ejecutivo y a los 8 o 9 meses más o menos fui promovido a la dirección ejecutiva y ocupé ese cargo hasta el cambio de gobierno, hasta el 10 de diciembre del año 2023. Logros, mirá, yo creo que nosotros nos pusimos varios objetivos estratégicos como ejes para trabajar. El primero fue fortalecer a la ANDIS, a la agencia, como herramienta pública de gestión en materia de discapacidad. Era un organismo que, si bien tenía todos esos atributos y todas esas capacidades, no tenía mucha, por ser un organismo nuevo, le faltaba como moldear mucho el organismo en función del modelo social de la discapacidad. El gobierno anterior a nosotros se había quedado solo en crear la agencia, pero no se había puesto no se lo había puesto a funcionar a pleno
y sobre todo en línea con el modelo social de la discapacidad. Entonces nos preocupamos mucho por fortalecer la capacidad del organismo de dar respuesta en línea con los derechos. Después, promover la transversalización. Una tarea que nos ocupó mucho tiempo fue que el Estado argentino tuviera perspectiva de discapacidad en sus políticas y en sus acciones. Y la agencia se convirtió un poco en la rueda de auxilio de todos los ministerios, de todas las áreas de gobierno, para incorporar la discapacidad como agenda en sus temáticas puntuales, digamos, educación, trabajo, salud, cada área específica de gobierno. Nosotros nos acercamos, nos pusimos a disposición, con muchos impulsamos iniciativas para acompañarlos en la incorporación de la discapacidad como agenda relevante, ¿no? Y después, por otro lado, el diálogo con la sociedad y darle visibilidad a la discapacidad en la sociedad. Charlar mucho con las organizaciones, crear nuevos espacios de participación. Todo eso tuvo como un momento muy fuerte que fue el proceso para crear una nueva ley marco en discapacidad en la Argentina, que es algo que todavía está pendiente. Pero ahí hicimos un año, nos dedicamos a hablar con las instituciones, con la sociedad, con los gobiernos, para poder tener un anteproyecto de ley marco en discapacidad nuevo a la luz de la convención, pero también yendo más allá, sino diciendo cómo se garantiza. Está bien, la convención dice el derecho a la vida independiente, la convención dice el derecho al trabajo. ¿Cómo hacemos que el Estado argentino y los estados provinciales se involucren de manera directa para resolver esa situación que hoy todavía sigue siendo deficitaria? Así que fueron años muy intensos, de mucho trabajo, muy arduo. Creo que hay muchas cosas para resaltar positivas de todo ese proceso, aunque claro, en discapacidad siempre se ve más todo lo que falta, ¿no? Es más fácil ver todo lo que falta que lo que se pudo conquistar en ese corto tiempo. Hace un año conversábamos con Soledad Helves, presidenta de FAICA, y ella nos manifestaba su preocupación por el franco retroceso en cuanto al reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, sus reivindicaciones sociales, etc. Al respecto, ¿qué nos pudieras comentar? ¿Cómo anda esa situación actualmente? Bueno, está pasando de todo, Ernesto, porque hay retrocesos en todos los ámbitos de la discapacidad. Primero, todo arrancó con un presidente que cuando ya era candidato mostraba un profundo desconocimiento sobre la materia de discapacidad, utilizaba terminologías peyorativas relacionadas con la discapacidad como insulto para adversarios. Después, cuando nosotros dejamos el gobierno, designaron en nuestro lugar a un amigo personal del presidente que no sabe nada de la temática de discapacidad. Ese hombre salió hace un mes aproximadamente, salió eyectado del gobierno denunciando todo un entramado de corrupción que desde la propia agencia se implementaba para cajas del presidente o de la hermana del presidente. Es algo que está en la justicia. Entonces creo que hay mucho todavía por abordar y clarificar en materia de discapacidad, pero lo fundamental es que el Estado ha retrocedido enormemente en materia de su labor y su responsabilidad como garante de los derechos de las personas con discapacidad. Fernando, ¿cómo valoras tu gestión al frente de la ANDIS? ¿Qué nos pudieras comentar para que quienes nos siguen tengan una idea al respecto? La gestión pública es muy compleja. Cada gobierno tiene sus particularidades y las luchas internas, los desafíos internos que tiene ser parte de un determinado gobierno. Creo que lo vive y lo atraviesa solo quienes son parte. A mí me tocó un gobierno que estuvo atravesado por internas y por situaciones complejas, en 4 años que además la Argentina y el mundo vivieron cosas muy, muy particulares, ¿no?
que impactaron en nuestras sociedades, como la pandemia, la guerra que se desató en Europa. Nosotros aquí tuvimos fenómenos como una sequía extraordinaria, y muchas cosas que fueron un endeudamiento crítico del país con los organismos internacionales de crédito, etcétera. Todas cuestiones que fueron incidiendo particularmente. Entonces nosotros teníamos una batería de recursos y limitada siempre. Con esos recursos tratamos de utilizarlos de manera creativa y de manera de que pudieran tener impacto. Pero a veces desde afuera todo eso no se puede visualizar cuando vos estás metido dentro del gobierno y el que está afuera no conoce todos esos pormenores de cómo tratas de crear, cómo te sostenés, cómo negociás con un ministro, con una ministra, con un determinado gobierno provincial. Bueno, un montón de cuestiones que hacen a una gestión pública, y que, como en mi caso, yo era un funcionario público que no vengo de una larga trayectoria en la política nacional, digamos, ¿no? Mi expertise estaba en las organizaciones sociales, en las organizaciones de las personas con discapacidad. Entonces también eso era un tema a tener en cuenta y en el análisis que creo tiene que hacerse de todo ese periodo. Pero bueno, yo estoy creo que conforme por lo que se hizo, en cuanto a que hay muchas cosas que se lograron impulsar, poner en agenda, visualizar, reformar, más allá de que nos quedan un montón de cosas pendientes, porque vos en discapacidad corres la línea 10 metros, pero lo que te falta transitar todavía es un montón, porque son barreras y barreras superpuestas y agobios para las propias personas con discapacidad y sus familias. No por nada se tuvo que hacer un tratado a nivel mundial, ¿no?, para hablar de los derechos de las personas con discapacidad. Eso quiere decir que venimos desde muy atrás. Humildemente y con mucho esfuerzo tratamos de hacer un aporte para que Argentina pueda avanzar un poco. Lamentamos profundamente que hoy el Estado, en manos del gobierno neoliberal de ultraderecha que tenemos, haya puesto su foco en las personas con discapacidad y en los organismos y en las políticas hacia la discapacidad para destruir todo eso, ¿no? Cuando el activismo social se fundamenta en las convicciones de la persona, muchas veces le cuesta abandonar determinados espacios. Fernando, ¿volveremos a encontrarnos en esos espacios de lucha generados por las organizaciones de la sociedad civil? Yo digo, la participación es algo que está en mi ADN, digo, y tratar de ser protagonista, de aportar, de construir equipos, de fortalecer instituciones, de pensar en nuevos modelos. Yo hoy soy el secretario de la Federación Argentina de Deportes para Ciegos, la FADEC, que es la organización que aquí en nuestro país representa y nuclea todas las actividades deportivas de personas ciegas. Desde ese lugar estamos tendiendo lazos y fortaleciendo vínculos con FAICA, con ASAERCA, con las organizaciones más importantes de Argentina, pensando en nuevos objetivos en común. Y mucho más en este contexto de retroceso en materia de derechos en la Argentina. Creo que se hace imperioso que en Argentina las organizaciones más importantes que estamos involucradas en el tema de discapacidad trabajemos juntas. Entonces en ese desafío estamos ahora trabajando y articulando para mejorar y acercarnos mucho más en nuestra tarea y en nuestro trabajo. Y después, a nivel político, siempre estoy colaborando con todos los espacios que me convocan. Además hemos creado una nueva mesa de dirigentes peronistas con discapacidad, con la idea de apoyar a nuestro espacio político en que la agenda de la discapacidad siga siendo relevante e importante en nuestro movimiento.
y también para que surjan nuevos dirigentes, surjan nuevos referentes a nivel federal en distintos espacios del país, porque además de aportar ideas y conceptos, creo que la discapacidad tiene también hombres y mujeres que son valiosos para desempeñarse en distintos roles. A mí me tocó hacerlo en un momento particular, pero nunca creí ni pienso que soy ni debo ser el único, sino que tiene que haber más personas con discapacidad que tengan la oportunidad y la posibilidad de desplegar todo su potencial en diferentes espacios, en diferentes roles, y con esa idea creamos la Mesa Peronista de Dirigentes con Discapacidad. Un mensaje de Fernando, un mensaje del Fernando activista social, del Fernando profesional, del Fernando persona con discapacidad visual, que sin complejos pues ha asumido todos los desafíos y ha podido lograr cosas significativas para sí mismo y por supuesto para el resto del colectivo. Bueno, gracias Ernesto, son muy generosos. Yo creo que lo más importante que hoy podría plantear a mis pares, a las personas con discapacidad, es que no abandonen nunca la lucha para alcanzar dos objetivos, ¿no? Primero, mejorar su capacitación, su preparación personal para afrontar los desafíos que la vida tiene para cualquier persona hoy, y sabiendo además que vivimos en un contexto donde a las personas con discapacidad se les exige más, se les pide más, se les demanda que sus potencialidades queden bien a la luz, digamos. Y segundo, que no se pierdan la posibilidad de ser protagonistas a través de las instituciones. Yo creo que hoy hay muchos escenarios que son muy tentadores, como en las redes sociales, como las plataformas y algunas otras cuestiones que por ahí llevan a una militancia más individualista. Es algo que se debate a nivel mundial, ¿no? Esto del rol de los influencers, y se lo contrapone muchas veces con la labor de las grandes organizaciones. Yo creo que las personas con discapacidad tenemos que habitar nuestras instituciones representativas, tenemos que ser líderes y conducir esas organizaciones para fortalecer un movimiento social y colectivo, porque es la única posibilidad que tenemos de incidir de manera concreta en la política de nuestros países y cambiar realidades. La única forma de cambiar realidades se puede hacer a través de las transformaciones políticas que se impulsen, y en eso nosotros tenemos mucho para decir y aportar. Ojalá como protagonistas, como artífices directos desde distintos espacios políticos, pero fundamentalmente desde nuestras instituciones tenemos la responsabilidad enorme de fortalecerlas, habitarlas, sostenerlas, impulsarlas para que logren hacer esa incidencia política. Y allí tenemos que estar las personas con discapacidad. En definitiva, perdón por lo extenso, pero es algo que me apasiona, formarnos y ser protagonistas de la labor institucional en cada uno de nuestros países. Ojalá que nos encontremos siempre en ese lado, desde ese lado, Ernesto, y gracias por el llamado. La vida es un sendero sin fin, donde todos juntos podemos ir, sin barreras ni cadenas que romper, unidos en la lucha.